Cuando conocí a Camila, jamás imaginé que terminaría recordando aquel día con tanta claridad años después. Tenía 22 años. Trabajaba en una pequeña cafetería del barrio y estaba a punto de terminar mis estudios de arquitectura. Mi vida era rutinaria, predecible, y yo me sentía cómodo con eso, hasta que ella apareció una tarde lluviosa con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que parecía mezclar cansancio y determinación, algo que no podía ignorar. Recuerdo que la primera vez que entró, la cafetería estaba vacía. Ella se acercó al mostrador y dijo, «Un café negro, por favor». Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero había algo en su mirada que me desarmó por completo. Era como si pudiera ver a través de mí, como si supiera que mis días eran una mezcla de sueños frustrados y ansiedad constante por terminar la universidad, y conseguir algo que valiera la pena. Sin darme cuenta, le sonreí y respondí, «Claro, ya te lo preparo». Se sentó junto a la ventana y yo no podía dejar de observar cómo sus ojos seguían la lluvia, como si cada gota tuviera un significado especial. En algún momento me sorprendí hablando con ella sin siquiera saber por qué, le conté tonterías. Le pregunté sobre su día, sobre la entrevista de trabajo que mencionó había tenido. Me dijo que no había salido bien, y yo, sin pensarlo, le dije algo que ahora suena estúpido, «Bueno, por lo menos tienes café gratis aquí». Ella se rió, y ese sonido, joder, me atrapó por completo. Empezó a venir seguido después de eso. A veces sola, a veces con amigas, pero siempre a la misma mesa, siempre junto a la ventana. Recuerdo un día en que me dejó una servilleta con su número escrito. La tomé y pensé, no sé si debería llamarte o simplemente dejar que esto sea un recuerdo bonito de una tarde lluviosa. Terminé guardándola en mi bolsillo y sintiendo que mi corazón latía más rápido de lo normal. Empezamos a salir a caminar por la ciudad. A veces sin rumbo, dejándonos llevar por calles que no conocíamos. Ella hablaba de su pasión por la fotografía, de cómo quería capturar cosas que la mayoría no ve, de cómo su familia no creía en su talento y la presionaba para estudiar algo serio. Yo le conté de mis propios miedos, de la presión que sentía por ser alguien exitoso, por cumplir expectativas que muchas veces no sentía mías. Nos entendíamos de un modo que nadie más podía. Y sí, nos enamoramos. Fue rápido, intenso, y durante un tiempo todo fue perfecto. Cuando no pudo pagar el alquiler, se mudó a mi departamento. Al principio sentí miedo, como si de repente todo mi mundo cambiara de manera irreversible, pero pronto entendí que vivir con ella era natural, como respirar. Compartíamos nuestro espacio, nuestras risas, nuestras frustraciones. Yo trabajaba turnos dobles, ella hacía trabajos freelance de fotografía, y aún así encontrábamos tiempo para sentarnos juntos en silencio, disfrutando de esos pequeños momentos que parecían eternos. Con el tiempo, su talento empezó a recibir reconocimiento. La llamaban para eventos, sesiones y campañas pequeñas. Yo estaba orgulloso, genuinamente feliz por cada logro suyo. Siempre le decía, no dejes que nadie apague lo que tienes. Y ella me sonreía, agradecida, como si supiera que yo entendía lo importante que era para ella que alguien creyera en su sueño. Pero la perfección no dura para siempre. Comenzó a llegar más tarde a casa, con excusas vagas. El cliente se atrasó, la sesión duró más de lo esperado, decía. Yo confiaba ciegamente en ella, y mi confianza me cegaba ante lo que empezaba a notar, gestos nerviosos, miradas evasivas, el celular siempre escondido. Una noche, sin querer, encontré su correo abierto en mi computadora. No planeaba revisarlo, pero allí estaba. El asunto de un mensaje llamó mi atención, no puedo dejar de pensar en lo de anoche. Sentí un vacío en el estómago, como si algo dentro de mí se hubiera roto de golpe. Leí los primeros párrafos y no pude seguir. Cerré todo y me senté en silencio, escuchando solo mi respiración y el ruido de la lluvia golpeando los cristales. Cuando ella volvió, fingí estar dormido. Recuerdo que pensé, esto no puede estar pasando. Cada día siguiente fue un tormento silencioso. Traté de buscar explicaciones, de encontrar alguna razón que me hiciera dudar, pero la verdad era clara. Su celular sonó una noche mientras ella se bañaba y allí apareció, Mariano Corazón Rojo. No necesitaba leer nada más. Todo lo que había temido se había confirmado. No confronté de inmediato.
Pasaron días en los que solo observaba sus gestos, sus pequeñas mentiras piadosas, las risas que intentaba forzar. Una tarde me senté frente a ella y le pregunté directamente, ¿hay alguien más? Su rostro se congeló, y después, con voz temblorosa, dijo, las cosas se complicaron. No era mi intención lastimarte, me confundí. Todo el discurso típico que uno escucha en estas situaciones, pero yo ya no sentía enojo. Solo una calma extraña, como si todo hubiera pasado en otra vida. Le pedí que se fuera al día siguiente. Las semanas siguientes fueron difíciles. No podía concentrarme en nada, ni en la universidad, ni en el trabajo. Pasaba horas caminando por la ciudad, recordando momentos que parecían tan lejanos y al mismo tiempo tan recientes, sus risas en la cocina, la manera en que arreglaba su cabello mientras miraba las fotos en su cámara, la forma en que me miraba cuando pensaba que no estaba prestando atención. Todo se mezclaba con la traición y la soledad. Aprendí a disfrutar de la soledad, aunque doliera. Empecé a reconstruir mi vida, a terminar la carrera, a conseguir un trabajo estable, a mudarme a un lugar donde sentirme dueño de mi espacio. Salí con alguien más, pero siempre fui honesto sobre mi pasado. Y aún así, cada exposición de arte, cada calle que recorría, me recordaba a ella. Recuerdo una tarde en la que entré a una galería y vi una foto que me resultó familiar. Era de Camila. Reconocí su estilo, la manera de capturar la luz, la delicadeza de cada encuadre. Me quedé parado frente a la imagen de una silla vacía junto a una ventana abierta, y en ese momento supe que nuestro pasado todavía me perseguía. Esa noche me escribió, hola, Mateo. No espero que me respondas, solo quería decirte que estoy en la exposición. Me gustaría verte. No supe cómo reaccionar. Dudé mucho antes de contestar, pero finalmente lo hice. Cuando la vi, estaba igual, aunque con una mirada más triste que nunca. Me contó cómo todo con Mariano había terminado mal, cómo perdió oportunidades y hasta tuvo que ir a terapia. Me pidió perdón, me dijo que entendía que se había perdido a sí misma y a mí al mismo tiempo. Yo la escuché sin interrumpir, y cuando terminó, solo pude decir, a veces el precio de aprender quiénes somos es perder lo que más queríamos. Nos abrazamos, pero yo no correspondí plenamente. Esa fue la última vez que la vi. Hoy, al pasar frente a esa galería, miro su foto y pienso en lo que fuimos. No guardo rencor. Cada herida, cada silencio, cada despedida me enseñó a construir algo que ahora es completamente mío. Pasaron los meses, y la ciudad seguía igual de caótica y luminosa, pero para mí todo había cambiado. Me despertaba cada mañana con la sensación de que algo faltaba, aunque poco a poco aprendí a llenar los huecos con mi rutina. Mi departamento era más grande, más cómodo, y por primera vez sentí que podía respirar sin sentir que la vida me aplastaba. Empecé a tomar decisiones que antes posponía, organizar mis proyectos de arquitectura con cuidado, inscribirme en cursos que me interesaban, y sobre todo, enfocarme en mí. Al principio no fue fácil. Cada calle, cada café, incluso algunas canciones me recordaban a Camila. Había momentos en que me sorprendía hablando en voz alta a la nada, ¿cómo pudiste hacerme esto y aún así estar en mi cabeza?, decía, como si ella pudiera escucharme. Me reía de mí mismo después, porque era absurdo, pero necesitaba verbalizar lo que sentía para no explotar por dentro. En el trabajo, empecé a involucrarme más de lo habitual. Pasaba horas revisando planos, reorganizando diseños, buscando perfección en cosas que antes me parecían rutinarias. Mis compañeros notaron el cambio. Una tarde, mientras comentábamos sobre un proyecto, uno de ellos me preguntó, Mateo, ¿estás bien? Te noto más callado últimamente. Y yo respondí, tratando de sonar natural, sí, todo bien, solo concentrado. Por dentro quería gritar, no estoy bien, y probablemente nunca volveré a estar igual. A veces, los recuerdos aparecían sin aviso. Recuerdo caminar por el parque donde solíamos ir los domingos y ver la esquina donde ella solía apoyarse contra el árbol, tomando fotos de los pájaros o de la luz que caía entre las hojas. Sentí una mezcla de nostalgia y alivio, como si el mundo me estuviera recordando que lo que fue, ya no podía ser. Me senté en un banco cercano y saqué mi cuaderno. Empecé a escribir sin pensar, hoy la vi en mi memoria. La vi sonriendo, con el cabello mojado de lluvia, y me pregunté si alguna vez volvería a verla así, y si eso importaba. Empecé a salir con alguien más.
Julia, una compañera del trabajo, era diferente a Camila y, por eso, me sentía más seguro. Pero cada intento de acercamiento se veía atravesado por un fantasma invisible. Una vez, mientras estábamos en un café, le conté algo de mi pasado. Tuve una relación que me marcó mucho. No quiero que piense que estoy comparando, pero necesito que sepas que hubo alguien que dejó una huella enorme en mí. Julia asintió, comprensiva, pero yo sabía que parte de mí todavía caminaba con Camila en los rincones oscuros de mi memoria. Hubo un día en que la encontré sin querer. Fui a una exposición de arte, y entre todas las fotos, vi una que me resultó extrañamente familiar. Me acerqué y mi corazón dio un vuelco, era ella. Reconocí su estilo de inmediato, la manera en que capturaba la luz, su composición, todo. Era como si cada imagen llevara consigo un pedazo de nuestra historia. Me quedé frente a esa foto de una silla vacía junto a una ventana abierta y pensé, esto es demasiado familiar, ¿será nuestro viejo departamento? Esa noche, recibí un mensaje de su parte. Solo decía, hola, Mateo. No espero que me respondas, solo quería decirte que estoy en la exposición. Me gustaría verte. Mi primer impulso fue ignorarlo, borrarlo, y seguir con mi vida. Pero la curiosidad me ganó. Dudé horas antes de responder y, cuando finalmente lo hice, escribí algo breve, te veo allí. Cuando la vi, estaba igual y diferente al mismo tiempo. Su mirada tenía la misma intensidad, pero cargaba una tristeza nueva, más profunda. Caminamos por la galería en silencio durante unos minutos, observando sus fotos, las personas pasando, el ruido de conversaciones lejanas. Finalmente, rompí el hielo, tus fotos, son increíbles. Ella sonrió levemente, y sentí que todo el peso de esos años volvía a caer sobre mis hombros. Gracias, dijo con voz baja. Nunca imaginé que te vería aquí. Hubo un silencio que duró demasiado. Cada segundo parecía una eternidad. Después de un rato, comenzó a contarme sobre todo lo que había pasado con Mariano. Me dijo cómo él la había dejado poco después, cómo perdió algunos trabajos, cómo incluso fue a terapia. Me di cuenta de que me perdí a mí misma y a ti al mismo tiempo, me dijo. Escuché sin interrumpir, sintiendo que parte de mí ya no esperaba nada, pero otra parte quería comprender. Quería saber si todavía había algo que pudiera salvarse. Durante la conversación, hubo momentos en que pensé, podría abrazarla, podría dejar que todo sea como antes, pero no puedo. Así que, cuando finalmente me abrazó, no correspondí plenamente, pero tampoco la rechacé. Fue un abrazo extraño, que hablaba de dolor, de comprensión, de aceptación. Finalmente, dije, a veces el precio de aprender quiénes somos es perder lo que más queríamos. Después de ese encuentro, volví a mi vida. La soledad ya no me asustaba, porque había aprendido a habitarla. Había aprendido que algunas personas entran en tu vida para dejar marcas que nunca desaparecerán, y que está bien, incluso necesario, seguir adelante sin ellas. Cada calle, cada café, cada exposición de arte me recordaba momentos de nuestra historia, pero ya no dolían tanto. Eran parte de lo que había construido mi identidad. Me sumergí en mi trabajo, en mis proyectos, en mis pasiones. Empecé a viajar más, a descubrir lugares que siempre había querido conocer, y a conectarme con amigos que había dejado de ver por el ritmo de mi relación con Camila. Cada día era una construcción consciente de mi vida, un intento de llenar los vacíos que alguna vez ocuparon el amor y la traición. Hubo noches en que la recordaba claramente, y escribía en mi cuaderno, hoy soñé con ella. Estábamos caminando por el parque, y todo parecía como antes, hasta que desperté y recordé que ya no estaba. Aprendí a aceptar esos recuerdos como parte de mí, sin intentar borrarlos ni aferrarme a ellos. Incluso con Julia, la honestidad era clave. Le contaba mis recuerdos, mis temores, mis momentos de debilidad. No quería que nadie fuera un reemplazo, quería que las relaciones fueran reales, sin fantasmas de por medio. Y, aunque a veces sentía nostalgia, también sentía orgullo por haber logrado reconstruirme, por no haber dejado que la traición definiera mi futuro. Al final, entendí algo fundamental, el amor puede enseñar, puede doler, puede transformar, pero también nos deja lecciones que solo el tiempo y la distancia revelan. Aprendí a vivir con los recuerdos, a valorarlos como parte de mi historia, sin permitir que me consuman. Aprendí que algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos a caminar solos,
incluso después de haber sentido que dependíamos completamente de ellas. Y así continué. Cada día un poco más fuerte, cada día un poco más consciente de mí mismo. La vida avanzaba, y yo con ella, construyendo un presente que era mío, sin dejar de mirar de vez en cuando hacia atrás, recordando lo que había sido, aceptando lo que ya no podía ser. Pasó otro año y, aunque la vida parecía avanzar, había días en que me sentía como si caminara por un campo minado de recuerdos. Caminaba por calles que conocía de memoria, de repente, algo tan simple como un reflejo en un escaparate me hacía detenerme y recordar. La forma en que Camila siempre giraba la cabeza antes de tomar una foto, como sus manos sostenían la cámara con delicadeza, incluso su risa que resonaba de manera única en la cafetería. Todo eso volvía a mí sin previo aviso y, honestamente, me partía por dentro. Trabajar en el estudio de arquitectura me mantenía ocupado, y eso era bueno. Había días enteros de reuniones, de revisión de planos, de ajustes interminables a proyectos que parecían no tener fin. Pero incluso en medio de la concentración, su fantasma estaba presente. Una tarde, mientras revisaba un plano de un edificio antiguo, pensé, si Camila estuviera aquí, seguro diría algo sarcástico sobre la simetría de este lugar, y no pude evitar sonreír tristemente, recordando esas pequeñas bromas que nos hacían sentir tan cercanos. Había comenzado a salir más, a involucrarme en cosas que antes no había considerado. Julia seguía ahí, comprensiva y paciente, pero en el fondo, yo sabía que mi corazón aún estaba parcialmente ocupado por alguien que ya no estaba. Una noche, mientras caminábamos por un barrio antiguo, Julia me preguntó, Mateo, ¿sigues pensando en ella? Y yo respondí, intentando sonar indiferente, sí, pero no de la manera que crees. Solo es un recuerdo que aparece de vez en cuando. Ella asintió y seguimos caminando en silencio. A veces hablaba conmigo mismo, como si eso me ayudara a procesar. No es justo que todavía la recuerde tanto, me decía. Debería poder olvidarla, seguir adelante sin que cada canción, cada calle me recuerde a ella. Pero la memoria es traicionera, uno no elige qué recuerdos perduran y cuáles se desvanecen. Y en mi caso, los más persistentes eran los de Camila. Los momentos más pequeños y aparentemente insignificantes que de alguna manera se habían quedado grabados en mi piel. Recuerdo un día en que me topé con una antigua amiga en la universidad. Charlamos por un rato y ella me preguntó, ¿cómo has estado con todo lo que pasó? Yo respiré hondo y respondí, ha sido un proceso, largo. Estoy aprendiendo a reconstruirme, a no depender de nadie para sentirme completo. Ella me miró y dijo, eso suena fuerte, pero suena honesto. Me alegra verte así. Esa conversación, aunque breve, me recordó que el mundo seguía girando y que yo podía seguir adelante, aunque algunas heridas permanecieran abiertas. Pero no todos los recuerdos eran tranquilos. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas en mi computadora, encontré un archivo que me hizo detenerme. Era una de las primeras fotos que Camila había tomado en mi departamento, la luz del atardecer entrando por la ventana, reflejándose en la mesa donde solíamos desayunar. Sentí un nudo en el estómago y casi borré la imagen, pero algo me detuvo. La dejé ahí, como un recordatorio silencioso de lo que habíamos sido. En ese momento recordé algo que me había dicho ella una vez, no quiero que mi vida se quede atrapada en los recuerdos de otros, quiero que mis recuerdos sean míos. Y, por extraño que parezca, sentí que ambos estábamos intentando algo similar, yo reconstruyendo mi vida, ella persiguiendo sus sueños, pero siempre con un hilo invisible que nos conectaba. No pasó mucho antes de que tuviera noticias de ella otra vez. Un mensaje inesperado en mi teléfono decía, Mateo, no sé si deberíamos vernos, pero me gustaría hablar contigo. No contesté de inmediato. Durante horas lo miré y lo borré, lo volví a abrir, lo volví a leer. Finalmente, escribí algo breve, podemos hablar mañana. Esa simple frase me llenó de nervios y anticipación, una sensación que hacía tiempo no sentía. Cuando nos encontramos, la tensión era palpable. Camila parecía diferente, más madura, pero también cargada de una tristeza que no había visto antes. Comenzó a contarme sobre su carrera, sobre cómo cada proyecto que emprendía parecía enseñarle algo nuevo, sobre los errores que había cometido y lo mucho que había aprendido. En un momento, dijo algo que me golpeó, perdí mucho por no valorarte a tiempo, y me duele más de lo que puedo expresar. Yo no sabía qué decir. Todo lo que podía hacer era escuchar, asintiendo,
tratando de procesar la avalancha de emociones que me recorría. Hubo un silencio incómodo después de eso. Yo no sabía si debía hablar, abrazarla o simplemente dar media vuelta y marcharme. Pero ella rompió la quietud con una pregunta que me dejó en shock: ¿todavía me odias? Respiré hondo y respondí: no, ya no. No hay odio, solo aceptación de lo que pasó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, vi a la Camila que había conocido, vulnerable y humana. Nos sentamos en un banco del parque cercano, hablando de cosas triviales al principio, como si quisiéramos suavizar la tensión. Luego, lentamente, comenzamos a recordar momentos de nuestra historia juntos: las tardes de lluvia en la cafetería, los paseos por calles sin rumbo, las risas improvisadas en medio de discusiones tontas. En esos recuerdos, sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia por lo que habíamos perdido, gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a alguien tan especial. Al final de esa tarde, nos despedimos con un abrazo breve pero intenso. No hubo promesas ni planes futuros, solo un reconocimiento silencioso de que nuestras vidas habían seguido caminos distintos, pero que lo que habíamos compartido siempre sería parte de nosotros. Caminé a casa con el corazón pesado pero sereno, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Después de ese encuentro, algo se movió dentro de mí. Comencé a ver mi vida desde otra perspectiva, apreciando los pequeños detalles, valorando mi independencia, y entendiendo que algunas personas entran en tu vida no para quedarse, sino para enseñarte a caminar solo, más fuerte y más consciente de quién eres realmente. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy entendí que algunas heridas no son para abrirse constantemente, sino para recordarte que sobreviviste a ellas y que puedes construir algo más grande a partir de lo que quedó roto. Y así continué, reconstruyendo cada día mi vida, enfrentando recuerdos inesperados, aprendiendo a vivir con ellos sin que me consumieran, y avanzando con la certeza de que, aunque Camila siempre tendría un lugar en mi memoria, ahora mi futuro estaba en mis manos. El tiempo pasaba, y con él, la sensación de que nunca iba a cerrar del todo ciertos capítulos de mi vida. Cada recuerdo de Camila volvía de manera inesperada: una canción, una calle, incluso el aroma de un café recién hecho me transportaba a aquel primer día lluvioso en la cafetería. Ya no sentía la desesperación de antes, pero sí un peso persistente, como si mi pasado me siguiera susurrando, recordándome que todo lo que habíamos compartido había dejado marcas profundas. Empecé a notar que los encuentros casuales con recuerdos eran más frecuentes. Una tarde estaba en la librería, hojeando un libro de arquitectura, cuando de repente vi un reflejo en el cristal de la ventana: alguien con el pelo recogido, la espalda recta y una manera peculiar de inclinar la cabeza mientras leía. Por un instante pensé que era ella. Mi corazón se aceleró, pero al darme vuelta no había nadie. Me quedé un momento inmóvil, respirando hondo, tratando de calmar esa sensación que me había transportado años atrás en cuestión de segundos. Esa noche, mientras caminaba a casa, recordé nuestras conversaciones largas y profundas, aquellas donde me contaba sus miedos y yo los míos. ¿Cómo alguien puede entrar en tu vida y dejar una impresión tan fuerte que ni los años ni la distancia la borran?, pensé. Me senté en un banco del parque y saqué mi cuaderno. Empecé a escribir sin pensar: hoy entendí que algunos recuerdos son como fotografías que se revelan lentamente, y no hay manera de detener el proceso. En ese tiempo, con Julia, las cosas habían tomado un ritmo cómodo pero no exento de preguntas difíciles. Una tarde, mientras caminábamos por la ciudad, ella me dijo: Mateo, sé que alguien te dejó huellas profundas, ¿quieres contarme más? Respiré hondo y respondí con honestidad: sí, hubo alguien que me enseñó tanto sobre mí mismo como sobre la vida y el amor, pero que también me enseñó lo doloroso que puede ser confiar plenamente. Julia asintió, y su mirada era de comprensión pura. No necesitábamos decir más. Pero la vida tenía formas curiosas de recordarte lo que intentas dejar atrás. Un día, recibí un correo inesperado, una invitación a una exposición de Camila. Me detuve en seco al leer el asunto: serie, Fragmentos del silencio. Autora, Camila Torres. Sentí que el aire se me escapaba. Durante minutos no supe si ir o no. Finalmente, después de una lucha interna, decidí que iría. Necesitaba enfrentar ese pasado, mirar de frente lo que había marcado mi vida y, de algún modo, ver si podía cerrar la puerta definitivamente. Después de un tiempo, nos despedimos.
No hubo promesas ni planes futuros, solo una comprensión silenciosa de que nuestras vidas habían seguido caminos distintos. Caminé hacia casa con el corazón pesado pero extrañamente tranquilo. Aprendí que algunas personas entran en tu vida no para quedarse, sino para enseñarte lecciones que solo el tiempo revela. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté, algunas heridas no están hechas para abrirse constantemente. Están aquí para recordarnos que sobrevivimos y que podemos construir algo más grande a partir de lo que quedó roto. Y aunque los días continuaban llenos de recuerdos inesperados y momentos de nostalgia, empecé a sentir que mi vida estaba de nuevo en mis manos. Que aunque Camila siempre tendría un lugar en mi memoria, mi presente y mi futuro dependían de mí, de mis decisiones y de mi capacidad para aceptar lo que fue y seguir adelante. Pasaron semanas después de la exposición, y la vida parecía estabilizarse, aunque había momentos en los que el pasado regresaba sin aviso. Cada vez que caminaba por calles familiares, cada vez que veía algo que Camila hubiera apreciado, sentía un tirón en el corazón. No era dolor agudo, sino una mezcla de nostalgia y curiosidad por todo lo que habíamos sido y lo que ella había vivido. Un día, mientras trabajaba en un proyecto de restauración de un edificio antiguo, recibí un mensaje inesperado de Camila: Mateo, sé que quizá no quieras hablar, pero necesito verte. Solo unos minutos. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero después de unos minutos, me detuve y respiré hondo. Respondí: está bien, podemos vernos. No dije nada más. No sabía si estaba preparado, pero había algo en mí que necesitaba cerrar el círculo de una vez por todas. Cuando llegué al café donde acordamos encontrarnos, ella ya estaba allí. Sus ojos se abrieron con un destello que no había visto en mucho tiempo, y por un momento, me hizo dudar si todo el dolor y la distancia realmente habían pasado. Caminé hacia ella y me senté, sin decir nada al principio. El ambiente estaba cargado de tensión, y la música suave del lugar parecía acompañar nuestro silencio. Finalmente, ella rompió el hielo: no sé cómo empezar, ni siquiera sé si merezco tu tiempo. La miré fijamente y le respondí con calma: no se trata de merecer o no, se trata de entender, de cerrar lo que quedó abierto. Ella asintió, y hubo un instante en que nuestras miradas se encontraron y parecieron hablar por sí solas. Me contó sobre su vida después de nosotros, cómo había intentado rehacer su carrera, cómo había perdido trabajos importantes por decisiones apresuradas y cómo se había enfrentado a la soledad de maneras que nunca me había compartido. Sus palabras eran sinceras, y podía notar que detrás de cada frase había arrepentimiento y aprendizaje. En un momento, susurró algo que me sorprendió: Mateo, a veces me pregunto si alguna vez me perdonarás, o si alguna vez podré perdonarme a mí misma. Respiré hondo antes de contestar: no se trata de perdonar, se trata de aceptar. Aceptar lo que pasó, lo que sentimos y lo que nos hizo crecer. Hubo un silencio largo, cargado de emociones contenidas. Sentí que podía hablar cualquier cosa, pero las palabras parecían insuficientes. Finalmente, ella tomó mi mano con suavidad y dijo: me di cuenta de que te perdí a ti y también me perdí a mí misma. Aprendí demasiado tarde lo que realmente importaba. Yo no respondí con un abrazo, pero tampoco retiré mi mano. Solo permanecí allí, dejando que el silencio hablara por nosotros. Recordé todos los momentos que habíamos compartido: la primera lluvia, las caminatas sin rumbo, las risas, los silencios cómodos, los sueños compartidos. Todo eso todavía existía, no como una carga, sino como un recuerdo que formaba parte de quienes éramos y quienes nos habíamos convertido. Finalmente, dije: a veces el precio de aprender quiénes somos es perder lo que más queríamos. Pero eso no significa que todo haya sido en vano. Todo eso nos hizo lo que somos ahora. Ella asintió lentamente, con lágrimas que comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Me levanté, y sin decir más, dejé que el tiempo sellara aquel momento. No hubo promesas ni planes futuros. Solo aceptación. Después de esa reunión, la vida volvió a su ritmo normal. La sensación de pérdida todavía estaba allí, pero ya no era un dolor insoportable. Era un recordatorio de que habíamos vivido algo intenso y verdadero, que había dejado marcas, pero que también había enseñado lecciones que nunca olvidaríamos. Comencé a enfocarme en mis proyectos de arquitectura con renovada pasión. Cada plano, cada diseño, cada detalle era un recordatorio de que podía construir algo sólido y significativo, algo que reflejara quién era y en quién me estaba convirtiendo. La independencia,
La madurez emocional y la capacidad de enfrentar el pasado sin resentimiento se habían convertido en mis aliados. En los días tranquilos, escribía en mi cuaderno reflexiones sobre la vida y el amor. Algunas personas entran en nuestra vida para enseñarnos a vivir con nosotros mismos, no para quedarse para siempre. Cada palabra que escribía era un pequeño acto de liberación, un paso más hacia la paz interior que tanto había buscado. A veces, cuando pasaba por lugares que habían sido importantes para nosotros, me permitía sonreír sin dolor. Podía recordar a Camila con cariño, sin que la nostalgia se transformara en tristeza. Aprendí que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo como parte de la historia que nos ha hecho quienes somos. Y así, día tras día, reconstruí mi vida con paciencia y determinación. Aprendí a vivir con los recuerdos, a no temerles, y a valorar cada momento como una oportunidad para crecer. Camila siempre tendría un lugar en mi memoria, pero ahora también había espacio para mí, para mis decisiones, mis sueños y mi futuro. La vida, después de todo, seguía su curso. La rutina, que antes me parecía monótona, ahora tenía un ritmo que podía disfrutar. Despertar cada día, preparar café mientras escuchaba música que me gustaba, revisar planos y proyectos en el estudio, todo eso se había convertido en un pequeño ritual de reconstrucción personal. Aprendí a valorar cada instante de tranquilidad como un regalo, sin sentir que me faltaba algo esencial. Aunque Camila seguía apareciendo en mi memoria de vez en cuando, ya no era un golpe doloroso, sino un recordatorio de lo que había sido importante y de cómo había aprendido de ello. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, me detuve frente a un árbol donde habíamos tomado tantas fotos juntos. Respiré hondo y pensé, fue real. Fue intenso. Y gracias a eso, soy quien soy hoy. En el trabajo, las cosas iban bien. Había aprendido a equilibrar mis responsabilidades con tiempo para mí mismo, para mis amigos y para los pequeños placeres de la vida. Me sentía capaz de tomar decisiones sin miedo, de construir mi futuro sin depender de nadie más. Era una sensación extraña, porque antes me hubiera costado imaginarme disfrutando de la soledad sin sentir vacío. Ahora la soledad era compañía, y la compañía de los recuerdos era sabia, no dolorosa. Y así, día tras día, reconstruí mi vida con paciencia y determinación. Aprendí a vivir con los recuerdos, a no temerles, y a valorar cada momento como una oportunidad para crecer. Camila siempre tendría un lugar en mi memoria, pero ahora también había espacio para mí, para mis decisiones, mis sueños y mi futuro. La vida, después de todo, seguía su curso. La rutina, que antes me parecía monótona, ahora tenía un ritmo que podía disfrutar. Despertar cada día, preparar café mientras escuchaba música que me gustaba, revisar planos y proyectos en el estudio, todo eso se había convertido en un pequeño ritual de reconstrucción personal. Aprendí a valorar cada instante de tranquilidad como un regalo, sin sentir que me faltaba algo esencial. Aunque Camila seguía apareciendo en mi memoria de vez en cuando, ya no era un golpe doloroso, sino un recordatorio de lo que había sido importante y de cómo había aprendido de ello. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, me detuve frente a un árbol donde habíamos tomado tantas fotos juntos. Respiré hondo y pensé, fue real. Fue intenso. Y gracias a eso, soy quien soy hoy. En el trabajo, las cosas iban bien. Había aprendido a equilibrar mis responsabilidades con tiempo para mí mismo, para mis amigos y para los pequeños placeres de la vida. Me sentía capaz de tomar decisiones sin miedo, de construir mi futuro sin depender de nadie más. Era una sensación extraña, porque antes me hubiera costado imaginarme disfrutando de la soledad sin sentir vacío. Ahora la soledad era compañía, y la compañía de los recuerdos era sabia, no dolorosa. Un día recibí una invitación a otra exposición de arte. Esta vez no era de Camila, sino de un colectivo de fotógrafos emergentes. Caminé por la galería, observando las imágenes, y me encontré sonriendo ante las historias capturadas en cada fotografía. En ese momento comprendí algo, no se trata solo de recordar a las personas que amamos o que nos han marcado, sino de abrirse a nuevas experiencias, de permitir que otros y otras historias nos transformen sin borrar lo que ya somos. En la vida personal, la relación con Julia había cambiado. Ya no había la urgencia de llenar vacíos, ni la sensación de comparación con alguien del pasado. Éramos compañeros, amigos, y había cariño genuino sin expectativas imposibles. Una tarde, mientras caminábamos por la ciudad, me dijo,
Me gusta cómo hablas de tu pasado, cómo lo aceptas sin dejar que te consuma. Le sonreí y respondí, es un proceso. Aprender a vivir con lo que fuimos y con lo que somos ahora es todo un aprendizaje. Los recuerdos de Camila seguían ahí, sí, pero ya no dominaban mis pensamientos. Había aprendido a dejar espacio para mi presente, para mis decisiones y para mi propio crecimiento. Incluso me permitía recordar ciertos momentos con cariño, la risa compartida, la lluvia en la cafetería, la sensación de caminar sin rumbo mientras hablábamos de sueños imposibles. Esos recuerdos ya no dolían, eran lecciones, recuerdos de amor y aprendizaje que me habían formado. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté, el amor puede transformarnos, enseñarnos, incluso dejarnos cicatrices profundas. Pero también nos muestra que podemos levantarnos, reconstruirnos y abrirnos a nuevas historias, sin perder lo que fuimos. Cerré el cuaderno y me recosté, sintiendo una paz que no había sentido en años. Al final, comprendí que algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones que van más allá de la pérdida o la traición. Camila había sido una de esas personas. Me había mostrado la intensidad del amor, la fragilidad de la confianza y la fuerza de la resiliencia. Y aunque nuestra historia había terminado, lo que aprendí de ella seguiría conmigo para siempre. Caminando por la ciudad, a veces pasaba frente a aquella galería donde habíamos coincidido meses atrás. Miraba sus fotos, recordando, pero sin sentir dolor. Solo había gratitud. Comprendí que no se trata de guardar rencor ni de aferrarse a lo que ya no existe, sino de aceptar, aprender y seguir adelante con la vida que elegimos construir. Hoy tengo otra vida. Otra rutina, otros desafíos y, sobre todo, otra forma de amar y de confiar, sin perderme en fantasmas del pasado. A veces me pregunto cómo habría sido si todo hubiera sido distinto, pero rápidamente sonrío. Porque cada herida, cada silencio y cada despedida me enseñaron a construir algo que realmente es mío. Y así, con los recuerdos siempre presentes pero sin dolor, con las lecciones aprendidas y con la certeza de que el futuro depende de mí, sigo caminando. La vida no es perfecta, ni lo fue nuestra historia, pero aprendí a vivir plenamente, a valorar lo que tengo y a agradecer por todo lo que fui, lo que soy y lo que aún puedo ser. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para más historias.